www.valentiaes.com. Muchas gracias, Noemí. Bueno, me has puesto por las nubes. Yo quería explicaros esta mañana algunos de las claves del éxito a la hora de buscar trabajo y encontrarlo. Entonces hay tres partes que os quiero llevar con vosotros esta mañana. Una sería cómo se hace un currículum, otra sería cómo se hace una entrevista y una tercera parte, la crisis emocional durante la búsqueda de empleo, ¿no? Porque creo que todos hemos pasado alguna vez por algún tiempo de desempleo y muchas veces pues nos desesperamos. Cuando finalicemos esta parte vamos a hacer un roleplay. Un roleplay es un ejercicio práctico. Tendré como colaboradora a Susana, que está sentada aquí delante, y vamos a hacer una entrevista in situ, es decir, tal como las hacemos diariamente en los que somos empleados de recursos humanos, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer estuve haciendo una entrevista, entonces estaba pensando, hoy vendré y parecerá que sigo trabajando, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Veis todos bien, no? Desde aquí la pantalla. Con el tema del currículum. Muchos de vosotros ya sabéis lo que es un currículum. Lo único que sí que me he encontrado muchas veces, pues que los currículums no están adaptados a lo que la empresa pide, o quizás las personas se olvidan de datos básicos como son los datos personales. Entonces, si no tienes teléfono, no podemos contactar con vosotros. A pesar de que ya sabéis lo que es un currículum, a mí me gustaría pues hacer un repaso. Una definición sería la relación de datos biográficos, los títulos, los cargos, trabajos y experiencias que califican a una persona y que, presentados de manera clara, concisa y atractiva, pueden despertar en quien lo lee la atención necesaria para que se valore con vistas a seleccionarnos y ampliarnos a su organización. Bueno, aquí dice muchas cosas y todas esas cosas pues vamos a ir viendo qué elementos nos pueden ayudar para que esto sea claro, conciso y atractivo. ¿Cuál es el objetivo, en principio, de un currículum? El objetivo de un currículum es conseguir una entrevista. No es conseguir directamente el trabajo, sino conseguir una entrevista. La entrevista es un método de selección. Dependiendo de cómo sea la empresa, puede haber entrevista o puede ser que haya otros procesos más complejos. En la empresa en la que yo estoy, normalmente, aparte de la entrevista, tenemos otro proceso que es un assessment center. Es una prueba que dura un día, en el que varios candidatos, que pueden ser 7 o 8 personas, hacen una presentación personal y hacen unas dinámicas de grupo. Esto, desde luego, es para las grandes empresas. Para las empresas pequeñas, normalmente el proceso de selección pasa por una entrevista. Y para las empresas grandes, no solamente hay una entrevista, sino que a veces hay incluso 3. Una que es de selección de idiomas, otra que es la selección con la jefatura, en la que se analizan las características del perfil técnico, y otra que ya es cuando la persona se incorpora al puesto de trabajo, en donde se tratan temas, por ejemplo, como la parte económica, ¿no? Sería una oferta económica. Claro, estas 3 entrevistas puede ser que lleguemos a la de final y que el empleado diga, bueno, el posible candidato a empleado diga, pues yo no quiero formar parte de la empresa porque no me gusta la oferta económica. ¿Cuál sería la estructura de un currículum en general? Por lo menos estos puntos tienen que estar claros. En principio, el título, los datos personales, la formación académica, si tenéis formación complementaria, la experiencia profesional, idiomas, informática y otros datos de interés. Bueno, datos de interés podéis decir desde que tienes disponibilidad de viajar, también disponibilidad para incorporación inmediata, o algunas características que podáis ver que pueden ser útiles en este puesto de trabajo en concreto. ¿Qué tipos de currículum tenemos? Tenemos el tipo cronológico, que es la evolución ascendente de tu carrera, el cronológico inverso, que se remarcan las últimas experiencias, el funcional, que se distribuye por temas,
Y el europeo tiene unas características concretas, es para estudiantes y trabajadores de la Unión Europea. Entonces, yo no he traído muestras de estos currículums, pero si después necesitáis conocerlos, sí que he traído un libro en el que se muestran estos tipos. El que normalmente es más práctico es el cronológico inverso, porque cuando cogemos los selectores de personal, el cronológico, el normal, lo que ocurre es que, claro, empezamos por primaria o EGB y hasta llegar al final de todo, pues nos volvemos locos, ¿no? Sobre todo, a veces no es necesario tampoco nombrar toda la formación, sino la formación última. En cuanto al tipo funcional, por temas, yo personalmente no he visto ninguno. Nunca he visto un currículum por temas, pero sí que existen. ¿Cuáles son las reglas de oro de un currículum? Primero, que sea legible, que sea claro, resumido y visual. Estos son cosas muy evidentes, muy obvias, pero muchas veces yo he recibido currículums que no hay por dónde cogerlos. Hay mucha letra, queremos poner tantas cosas y sobre todo hay que ser un poco resumido, porque aunque tengamos mucha experiencia, es mejor concentrarlo todo si puede ser en una sola página. También tiene que estar bien estructurado, una página mejor que 2 o 3, si es posible. También incluir una fotografía reciente de tamaño carnet. El tema de la fotografía es muy significativo. Cuando recibimos currículum sin fotografía, a veces entendemos dos cosas. Yo estoy en una compañía que somos un consorcio con Volkswagen, entonces los alemanes normalmente en sus currículums no suelen poner fotografías. Entonces, si recibo un currículum sin foto, quiere decir o bien que el currículum es de alguna persona alemana, o bien que la persona está intentando esconder algo, porque la fotografía ya muestra un poco si la persona tiene vidilla o no, si es una persona, es algo significativo. Entonces os recomiendo también que lo incluyáis. Luego, el currículum tiene que ser original. Normalmente nos llegan por la página web de la empresa, pero muchas veces también, últimamente también nos llegan en mano, pero no. Normalmente las empresas grandes siempre tienen una web en donde incluir, y que sea original en el sentido de no intentar que no sean copias que se vean de mala calidad. Si es posible, pues incluir una carta de presentación. Nosotros en nuestro departamento a veces no leemos mucho las cartas de presentación porque vamos más rápido y tenemos otras pruebas, y una de ellas es la entrevista. Pero la carta de presentación lo que está diciendo es que este candidato está muy interesado en este puesto y por lo tanto está haciendo todo lo posible, se está esforzando mucho para poder conseguir que ese puesto sea suyo. Y después no incluir ningún dato salarial. El primer momento de entregar un currículum no es necesario que incluyáis datos salariales. Si después tienes una entrevista de oferta de trabajo, de oferta ya económica, entonces ahí ya sí que hay la posibilidad de decir, yo en mi antigua empresa tenía tal nómina, entonces traigo la nómina y ahí ya se barajan estos datos. Otras cosas, de todos los currículums que os he citado, ya os he dicho, el del orden inverso al cronológico es el mejor, ¿vale? Porque lo que vamos a mirar, hay veces que en la mayoría de los puestos necesitamos saber qué última experiencia habéis tenido. Entonces yo os animo a que lo escribáis así, orden inverso al cronológico. Después hay que evitar el diseño artístico, es decir, lo que nos interesa es que sea visible, pero no hace falta que pongamos imágenes y, a no ser que sea un diseñador, que entonces lo que quiere mostrar es la creatividad. También que esté redactado en ordenador, esto es muy obvio, pero es posible que nos lleguen escritos a mano, ¿no? Después también corrige el estilo. El tema del estilo, ya sabemos que tenemos correctores de estilo en los ordenadores, pero muchas veces se cuelan faltas de ortografía y esto ya dice mucho de la persona que se presenta. También personaliza el currículum, es decir, no hace falta poner muchas florituras ni imágenes, pero sí que podéis poner algún color, algo que lo haga más atractivo y que sea algo de diseño personal.
También si tenéis publicaciones, algún premio, algún proyecto, pues incluirlo. Y después los datos que se vean que estás disponible para que podamos contactar, ¿no? Porque muchas veces eso, o falta el teléfono o no hay tampoco correo electrónico. Si no hay correo electrónico, el teléfono es lo más fácil, pero que seáis accesibles. Bueno, pues enhorabuena, resulta que tu currículum ha sido seleccionado. La siguiente parte, la siguiente fase es que te van a llamar para hacer una entrevista. Ahora, en la entrevista es donde hay que demostrar que eres el mejor candidato para cubrir el puesto. Es decir, hay mucha diferencia entre coger un currículum, que muchas veces vemos que por sus características técnicas es la persona ideal, pero después hablamos con la persona y a través de la comunicación no verbal, de sus gestos, también un poco de lo que nos está diciendo verbalmente, porque en el papel a veces nos inventamos cosas, hay que decirlo, ¿no? El tema, por ejemplo, de los idiomas, en mi empresa tú buscas alguna persona que tenga conocimientos de italiano y todo el mundo sabe italiano, porque como es un idioma muy parecido al español, pues ¿qué pasa? Nos inventamos que somos italianos. ¿Qué pasa? Cuando hacemos la entrevista nos damos cuenta de que esa persona no tiene... Entonces, lo que decimos en el papel tiene que ser cierto. Lo que pasa es que después, a través de la entrevista, nos tenemos que saber vender. El currículum da paso a la entrevista y, bueno, a través de la entrevista depende de las empresas. Yo os he dicho, en el caso de mi empresa, normalmente ahora se hace... Para casos de ingenieros, por ejemplo, se hace una prueba que dura todo un día y entonces allí se miran las habilidades, es decir, da igual, bueno, que seas ingeniero, también puede ser que seas un comercial, lo que se mira son las aptitudes, las capacidades, los valores de la persona y cómo se puede enfrentar a un puesto de trabajo, sea cual sea el puesto de trabajo. Una definición de lo que es una entrevista de selección. Independientemente de que nuestro currículum sea bueno o que esté bien redactado, tenemos que desarrollar las habilidades necesarias para dar la impresión de competencia social en el marco de la entrevista. Bueno, esto parece todo un rollo académico, pero lo que viene a decir es que en la entrevista es la oportunidad que tenéis para demostrar que tenéis las habilidades necesarias y que sois competentes socialmente. Hoy en día en mi empresa lo que pasa mucho es que a veces hemos estado seleccionando a las personas por sus capacidades técnicas, por sus... bueno, yo soy analista de sistemas electrónicos, por ejemplo. Entonces, hay personas que tienen mucha capacidad porque tienen una larga experiencia, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor les falta habilidades sociales. Entonces, si están en un puesto de trabajo que están ellos solos, pero esto no suele ser lo lógico, ¿no? Siempre nos tenemos que relacionar con otras personas. Si están con más personas y tienen que liderar un equipo, a lo mejor por habilidades personales no tienen esta capacidad de liderar equipos. Entonces, en la entrevista, que luego vamos a ver, en la entrevista que hagamos in situ, lo que veremos es que la persona tiene que demostrar que tiene habilidades, lo va a demostrar a través de las respuestas a preguntas. Estas habilidades muchas veces forman parte de nosotros mismos, son innatas. Lo que pasa que hasta que no estamos en un puesto de trabajo, a veces no las descubrimos. Bueno, ¿cómo vamos a preparar la entrevista? Lo primero de todo hay que prepararse el contenido, es decir, estudiate tu currículum. A veces tenemos una experiencia dilatada porque ya somos mayores, entonces no nos acordamos mucho. Bueno, no pasa nada. En realidad nosotros en mi empresa, si ve una persona, a veces le damos hasta la copia de su propio currículum porque nos hemos olvidado de las empresas en las que hemos trabajado, si hemos cambiado mucho. Pero sí que hay que prepararse en cuanto al contenido de la entrevista. También es importante la comunicación verbal y emocional. ¿Cómo lo voy a decir? Y también cuál va a ser la expresión corporal. Es decir, bueno, tenemos educación, respeto. Tenemos que saber también utilizar, bueno, las expresiones de cara. La comunicación no verbal es algo difícil porque nosotros a nosotros mismos no nos vemos.
Entonces, hay toda una literatura escrita sobre cuáles son los gestos que se deben de utilizar en una entrevista. Yo no soy muy partidaria de esto porque normalmente la persona cuando llega a una entrevista viene muy nervioso. Entonces, cuando pasan 10 minutos, la persona empieza a ser ella misma. Sí que es verdad que hay comunicadores que hablan de, por ejemplo, que si miramos a la derecha estamos pensando, si miramos a la izquierda estamos mintiendo. Entonces, todo esto, a ver, no es necesario que lo estudies. Sí que es cierto que cuando entráis en una entrevista, lo primero de todo os van a decir dónde os sentáis, es decir, no os vais a sentar vosotros mismos donde sea. Nadie creo que vaya a poner los pies encima de la mesa. Lo que sí que es cierto, bueno, puede haber de todo, ¿no? Sí que hay que cuidar un poco la comunicación no verbal, pero tampoco pasarnos al extremo de decir, uy, si estoy con los brazos cruzados, le estoy diciendo a la persona que no le estoy escuchando. Entonces hay cursos de inteligencia emocional que hablan de esto. Entonces no hay que pasarse al otro extremo de ser exagerado en cuanto a los gestos, pero sí que hay que estudiar un poco pues cómo vamos a una especie de protocolo, ¿no? También nuestra manera de hablar. Pues, a ver, es cierto que nosotros en nuestra empresa nos da igual si es un mano de obra que si estamos hablando con el presidente del grupo, pero sí que es cierto que, a ver, tendremos un cierto protocolo ya estudiado. Antes de la entrevista, ¿qué pasa? Siempre hay una ansiedad, y más en los momentos en que estamos viviendo, que se presentan tantos candidatos para un puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué tenemos esa ansiedad? Porque normalmente no estamos acostumbrados a practicar en las entrevistas, a no ser que, bueno, que últimamente estéis en paro y os hayáis inscrito en puestos que las empresas os hayan llamado para hacer entrevistas. La realidad es que normalmente pues podemos echar 1000 currículums, podemos colgar 1000 currículums y nos llamarán de 3 o 4 sitios, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados y es una situación en la que nos están evaluando y esto nos da miedo. También es un momento de interacción privada porque nosotros, los que hacemos la selección, pues tomamos vuestros datos personales, entonces a veces cuesta, ¿no?, preguntarle a la persona, bueno, ¿tienes hijos? Que si tienes hijos a lo mejor no vas a tener disponibilidad para viajar. Entonces, desde selección tenemos el miedo de no queremos formar parte de vuestra vida personal y esto a veces no hay más remedio que, bueno, hay personas muy extrovertidas y te explican toda su vida personal y hay otras que no. Entonces, los datos que necesitamos intentamos que no sean lo menos personas posibles, pero a veces no podemos evitar el tener que preguntar por situación civil o... Después también que no hay feedback. Bueno, el tema de feedback, bueno, consiste en no tenemos a veces respuesta, ¿no? A veces hacemos entrevistas y según qué empresas, la mayoría, no tienen el tiempo suficiente para llamarte por teléfono y decir, mira, el proceso de selección ya se ha acabado, pero tienes mala suerte y no has podido ser el candidato. Normalmente en nuestra empresa sí que lo hacemos. O sea, todas las personas a las que hacemos entrevista, obligatoriamente les damos feedback, es decir, le decimos, bueno, tú estás más especializado en esto, entonces la jefatura piensa que no eres el candidato ideal porque te falta experiencia técnica en esto, o bien porque tu currículum puede ser perfecto, porque a veces pasa, es muy difícil llegar a la selección de una persona cuando tienes 400 candidatos y de esos 400 acabamos con 10 entrevistas que son todos muy buenos, entonces llega un momento que la jefatura que selecciona, el gerente que selecciona, es el que tiene que decir, hay algo diferente. Cuando nosotros hacemos estas entrevistas, siempre, si la persona nos pide, le damos feedback y aparte, siempre llamamos para decir, no has sido seleccionado, pero tu perfil y la entrevista me está sirviendo para otro posible puesto de trabajo, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando nos dan feedback, cuando nos dan respuesta, pues no sabéis lo que habéis hecho mal o bien, no sabéis lo que tenéis que mejorar, con lo cual hay esa ansiedad, ¿no? Es decir, ahora voy a ir a otra entrevista y a lo mejor te va peor que la anterior y ya piensas, pues no me van a seleccionar y a lo mejor ahí sí que te seleccionan.
Lo ideal sería que pudierais tener un poco de información sobre cómo os va. Y también otro de los motivos que nos generan ansiedad en una entrevista es que nos jugamos mucho en poco tiempo. Y es verdad, es que por nuestras palabras, bueno, y por el currículum, pues a lo mejor es que la entrevista ya es el momento final de selección, ¿no? Entonces, bueno, al final uno tiene que confiar en uno mismo y pensar que si no es en este puesto es en otro. Uno tiene que ser uno mismo, porque a veces no hay diferencia de conocimientos técnicos entre una persona y otra, pero como os he dicho, en cuanto a las habilidades, siempre hay una persona que se adecúa más que otra. A ver, no sé qué pasa. Bueno, aquí una frase que dijo un empresario y motivador americano, Paul Meyer, dice: el 90% de las personas que fracasan no han sido derrotadas en realidad, simplemente renuncian. Entonces es un poco el daros ánimo de que sigáis, ¿no? Porque a veces pensáis, bueno, estoy haciendo una entrevista, otra, nunca me llaman, pero nunca se sabe, ¿no? Cuando peor pensáis que os va, es cuando mejor os puede ir. ¿Qué creencias erróneas podemos tener? Esto es un poco ver la situación emocional, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa cuando vamos a una entrevista? Muchas veces pensamos, yo no estoy preparado para el puesto. Esto nos pasa justo antes de entrar en la entrevista. Yo no estoy preparado, habrá otras personas que son mejores. Pues tienes que pensar que sí que cumplen los requisitos. Si te han llamado para un proceso de selección, es porque cumplen los requisitos. Cuesta mucho hacer una selección entre 400 personas y dejar a 7 candidatos. Ahí ha habido muchos filtros, no solamente en lo que es en la página de la empresa o en InfoJobs o la página que seleccione, sino que ha habido otros filtros antes de llegar a hacer la entrevista, con lo cual plantéate que si estás allí es porque eres el mejor. Luego también puedes pensar, me voy a quedar bloqueado. Tienes que ser tú mismo. Al final lo que miramos siempre en un candidato es la naturalidad. Y como os decía antes, nos podemos inventar los gestos de la comunicación no verbal, pero al final, al cabo de 10 minutos, va a salir nuestra propia persona, con lo cual uno tiene que ser natural. También pues, te puedes comparar a otros candidatos y puedes decir, el resto de candidatos no se pondrán nerviosos, pero es que el resto de candidatos están en la misma situación que tú, con lo cual no hay que pensar así. O van a preferir a otra persona, pues no, te pueden preferir a ti también. Preguntas del pasado, situaciones difíciles. Como os he dicho antes, a veces hay temas personales y hay personas que no les gusta que les pregunten, o no solamente datos personales, también vamos a hacer preguntas evaluando tu propia personalidad. Muchas personas vienen a la entrevista, lo veremos después con el roleplay que hagamos, vienen a la entrevista y nunca se han autoevaluado, no saben cómo son. Entonces esto ya no es solamente tener unos conocimientos técnicos, también es saber en qué soy bueno yo. Si soy una persona que tengo habilidades sociales, si soy creativo, si tengo iniciativa, o cuáles son mis puntos débiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hacemos preguntas que nadie os ha hecho y es una situación difícil, ¿no? Uno tiene que ser uno mismo y sentirse cómodo. Bueno, en cuanto al contenido en la entrevista, primero de todo, depende de las empresas, quizás si tenéis una titulación, os van a pedir que llevéis esa titulación acreditativa para la entrevista. Lo normal es que ya con el currículum se incluyen los títulos. También hay que estudiar el currículum, esto os lo he comentado antes, estudiar el currículum para saber en qué destacas y qué es lo que puedes vender, de qué manera te puedes vender. Y eso es lo que va a hacer la diferencia con otras personas. También lee la oferta, es muy interesante, no solamente, mira, piden un ingeniero, pues me inscribo yo porque soy ingeniero, porque hay muchas más cosas, ahí están pidiendo idiomas, están pidiendo lenguajes informáticos, se piden unas determinadas habilidades,
si tienes disponibilidad inmediata. Entonces, leer bien la oferta. Después, vinculado a la oferta, infórmate de la empresa y de sus servicios. O sea, es ideal cuando llega un candidato y se ha informado de una empresa de vehículos, pues cuáles han sido la cuenta de resultados, o cuál es el coche más vendido, o cuál, bueno, vosotros mismos, ¿no? Pero sí que se muestre que tenéis interés, que queréis formar parte de esta empresa. Y también estudia respuestas a unas preguntas claves. Esto lo tenéis que tener muy claro. ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Esta pregunta parece muy obvia, pero es que hay gente que no sabe responderla. ¿Por qué quieres trabajar ahí y en otro lugar? Claro, hay gente que dice, yo lo que quiero es trabajar, es que me da lo mismo. Bueno, esta respuesta también la valoramos mucho, porque lo que quiere decir es que la persona quiere una estabilidad. Entonces, esto lo que desbancará a otros candidatos que, bueno, que quizás están en periodo de estudio y que luego quieran irse rápidamente de la empresa. Pero ¿por qué quieres trabajar en esta y no en otra empresa? Y también qué puedes aportar a este puesto de trabajo. Por eso decía lo de leer bien la oferta. Hay muchas ofertas, entonces, ¿qué es lo que puedes aportar, ¿no? ¿Qué marca la diferencia entre lo que tú puedes dar y otro candidato con los mismos conocimientos no va a poder aportar? La segunda parte, en cuanto al contenido, bueno, os he dicho el ejercicio de autoevaluación, ¿no? Analizar los puntos fuertes y puntos débiles. Esto son las competencias, habilidades, los dones, las capacidades que la persona tiene, que son inherentes a la persona, y me da igual que estéis en un puesto de trabajo, que estéis en vuestra casa o que estéis en cualquier sitio. Esto va con la persona. Lo que pasa es que se puede desarrollar. Por ejemplo, el entusiasmo y las ganas de trabajar. Todo esto que he puesto son puntos fuertes, es decir, son habilidades, pero claro, también puede ser que alguna de estas os falte y os van a preguntar también, ¿y cuáles son los puntos débiles? ¿Cuáles son las cosas que ves en ti que tienes que desarrollar más? También flexibilidad para adaptarse a la empresa y a los cambios. Aquí he puesto unos cuantos puntos fuertes, pero hay muchísimos más. Orientación a la calidad, al coste, al rendimiento. Me gusta hacer las cosas bien, no me gustan los trabajos que dejarlos a medias. Me gusta volver a repasar todo lo que hago y me da igual que seáis un informático, que seáis un ingeniero o que montéis calefacciones o hagamos lo que hagamos. Siempre estos puntos siempre se pueden analizar en cualquier puesto de trabajo. Luego, que soy una persona que tengo capacidad de aprendizaje, es decir, no me cierro en banda. Me da igual lo que piensen los demás, no, yo cuando voy al trabajo miro a las personas que están más capacitadas, que tienen más experiencia y me gusta aprender con ellos. También si tengo habilidades de equipo, me gusta trabajar en equipo, me gusta trabajar solo, porque en la mayoría de las empresas nunca vamos a trabajar solos. Quizás hay puestos de trabajo en que se requiere ser muy confidencial con los datos. Y esa información no la vamos a compartir, pero en cualquier empresa todos formamos parte de unos objetivos comunes, entonces formamos parte de un proceso, con lo cual siempre vamos a tener que trabajar en equipo. Si no es a lo mejor, si no llevamos a personas a cargo nuestro, pues con nuestros compañeros que realicemos el mismo trabajo, o si no, bueno, también con las personas a las que reportamos que están por encima de nosotros, o a lo mejor trabajamos con proveedores, con personas de fuera. Normalmente siempre hay que intentar trabajar en equipo. También, pues uno de los puntos fuertes puede ser las habilidades de comunicación. Las habilidades de comunicación quizás no tengáis que hacer presentaciones en público, pero sí que es necesario, pues para completar todo el proceso de trabajo necesitáis hablar con vuestro compañero y no ser personas aisladas. También otro punto fuerte sería, por ejemplo, la iniciativa y la creatividad, ¿no? Es decir, iniciativa es la capacidad que una persona tiene de dar su punto de vista y aportar nuevas cosas, ¿no? Estamos en proceso de trabajos y a lo mejor hay personas que vienen de empresas distintas, cada una tiene su experiencia y a lo mejor hay un proceso que no está procedimentado, es decir, no hay normativa. Y una persona que ha trabajado en otra empresa dice, pues mira, yo tengo la iniciativa de dar mi punto de vista de cómo se puede hacer este trabajo concreto.
eso es la iniciativa. Y la creatividad, pues bueno, también depende mucho del puesto de trabajo. Hay puestos que hay unos procedimientos y no puedes salir de ahí, pero hay otras veces que necesitamos capacidad para resolver problemas. También otro punto fuerte es la capacidad de decisión y de gestionar equipos. Esto es ya para los que tengan liderazgo, para los que tengan personas a su cargo. Pero bueno, no hace falta ser un gerente de una compañía grande. A veces liderar es simplemente estar en cualquier puesto de trabajo que hay otra persona nueva que acaba de llegar y tú le tienes que explicar cómo funciona, porque estás por encima de la persona. También, en cuanto al contenido de la entrevista, normalmente evitamos hablar de ideas políticas o religiosas, y menos en una primera entrevista. En la primera entrevista tampoco hay que hablar sobre el nivel salarial, vacaciones, horarios. Claro, yo os estoy diciendo unas pautas, que eso es lo que aplicamos en nuestra empresa. Quizás vais a otra y es una empresa pequeña y al mismo tiempo que hacéis la entrevista casi ya os dicen venid a trabajar mañana mismo. Entonces esto ya es un poco más elaborado para empresas grandes y que hay varios elementos dentro del proceso de selección. También lo que os decía en el currículum, podéis citar logros, proyectos de finales de carrera, publicaciones, estudios, informes. Todo esto en la entrevista está bien que lo remarquéis, porque es una manera de ver, bueno, que hasta ahí tenéis una experiencia, vuestra experiencia es la mejor, es la que vale más, y la manera de demostrarlo es con ejemplos concretos, ¿no? Bueno, también hablábamos en la entrevista, hay que cuidar la comunicación verbal y no emocional, ¿vale? Entonces, como os he dicho antes, hay que ser naturales, hay que ser uno mismo y ya está. Intentar tener educación, un cierto protocolo a la hora de hablar, pero naturales, cada uno como es. Después, proyectar la voz de manera clara, con fluidez verbal y con buen volumen, ¿vale? Luego veremos, bueno, aquí estamos con un micrófono. Lo que pasa que dice mucho también la persona que es tímida, pues a veces la voz es como que la introduce hacia adentro, ¿no? Entonces la persona que habla con claridad y que intenta hacerse entender, lo que está mostrando es que no tiene nada que esconder. También buscar el tono de voz apropiado, sea amable con tus palabras, habla con entusiasmo, con capacidad de respuesta rápida. Bueno, yo sé que aquí eso estoy pidiendo mucho, ¿no? Pero bueno, es para que tengáis una idea de lo que es la comunicación verbal, todo lo que hace referencia al lenguaje verbal y que es muy significativo. Si también estáis en una selección, nosotros normalmente no lo hacemos, pero puede haber entrevista en grupo. Si se hace en grupo, claro, vuestra voz, si sois personas de volumen bajo que no vocalizáis, se va a comparar con la de otros, entonces posiblemente no se entienda, ¿no? Entonces es interesante, pues eso, sobre todo ser amable y buscar el vocalizar y tener el tono de voz apropiado. También más cosas sobre la comunicación verbal y emocional. Comunica de manera optimista. Habla bien de otros compañeros y jefes de otros trabajos, es decir, si vienes, bueno, quizás se ha cerrado la compañía en la que estabas y estás muy quemado, es mejor intentar pues no decir cosas negativas. En algunas empresas se suelen pedir referencias de otras empresas donde habéis trabajado. Nosotros normalmente no lo hacemos, pero si ya en la entrevista estáis hablando mal de otros compañeros o otros jefes, pues es mejor evitarlo. También sé honesto, esto ya lo hemos dicho, bueno, no hay que decir mentiras, ya sabemos, pero claro, en cuanto a conocimientos, ya os digo, lo más normal es que digamos el ejemplo de sé italiano, porque me parece muy fácil, ¿no? Si no lo sabes, si no conoces, no lo incluyas en tu currículum y tampoco te lo inventes. Comunica con respeto también y bueno, no seas indiscreto con ciertas preguntas. Ya os digo, en la primera entrevista más vale pues ser prudente. Bueno, palabras claves que muestran afectividad, sobre todo que tenéis mucho interés por este puesto de trabajo.
Pues decir me entusiasma, estoy dispuesto, me apasiona, siento deseo, mi reto, mi futuro, mi confianza, mi experiencia. Es decir, es buscar una dialéctica, una manera de hablar que sea positiva, porque ahí os estáis vendiendo vosotros. Si a mí me entusiasma liderar proyectos, lo tengo que demostrar y lo tengo que decir con palabras también. O yo qué sé, o me apasiona montar calefacciones, pues eso también hay que decirlo. Y bueno, lo vamos a decir con palabras, pero también se va a mostrar con nuestros gestos en visuales, ¿no? La cara, lo que llamamos las microexpresiones. También comunicación no verbal o gestual. Tenemos que ser puntuales en las entrevistas. Posiblemente ellos nos hagan esperar. La persona que selecciona nos hará esperar, pues por lo que sea, porque a veces estamos tan atropellados de trabajo, pero mejor que tengamos que esperar nosotros y no ellos, porque aquí ya se muestra que no tenemos mucho interés. Después, cuida tu aspecto personal. Depende de qué entrevistas, pues a lo mejor tenéis que ir con traje y corbata, no es lo normal, pero bueno, dice mucho también la manera de vestir. No fumes, bueno, esto en ningún sitio se puede fumar en sitio público, y no mastiques chicle, esto también es interesante. También desconecta el móvil y bueno, en el saludo inicial refuerza la primera impresión, es decir, la primera impresión ya es la cara como vienes, que normalmente pues sí que hay un cierto estrés y hay pues eso, el nerviosismo, ¿no? Aquí tenéis sitios si queréis también. Después, lo que también os había comentado, ¿no? Siéntate en el lugar donde te indiquen o deja un sitio en medio junto a la presidencia. Bueno, esto sí es una entrevista hay varias personas que os hacen la entrevista, pues no os pongáis justo al inicio de la mesa, ¿no? Bueno, esto es muy básico, yo creo que todos lo hacemos muy bien. Después, siguiendo con la comunicación no verbal o gestual, bueno, estos son propuestas, ¿no? Mira los ojos de la persona cuando lo vayas a saludar, dibuja una sonrisa empática, sonríe, tiene una expresión facial positiva. Esto cada uno es como es, pero bueno, hay que ser positivo y bueno, si somos nerviosos, pues mejor que los nervios nos salgan con la risa y ya está. Proyecta confianza en la postura, es decir, al sentarnos, cuando el candidato se va relajando, bueno, si es una entrevista, normalmente duran 1 hora o un poco menos, pues la persona ya nota si tiene mucho interés porque echa el cuerpo hacia adelante, o a lo mejor se va acomodando hacia atrás. No pasa nada, lo único que sí que se nota el cambio, ¿no? Los nervios del principio y un poco al final. También, bueno, está bien que utilicemos las manos, ¿no? No estar así erguidos como si no pudiéramos movernos, ¿no? Porque hay personas que gesticulan más y otras menos, pero está bien el utilizar las manos para enfatizar sobre ciertos puntos. Bueno, y esto os lo decía antes, en la comunicación gestual hay mucha literatura sobre los tipos de gestos que hay que hacer cuando se va a una entrevista. Esto no le des importancia, simplemente es no ser exagerados y ser uno mismo, creeros vuestro propio personaje, como os he dicho, sin mentir, sin exagerar, porque al final, si no sabes el idioma que te están pidiendo, te van a hacer una prueba, o si hay alguna otra cosa que habéis dicho que sois expertos y no lo sois. Y bueno, es lo que os decía, ¿no? No es muy significativa la comunicación gestual en el sentido de depende de cómo me vean la boca o los ojos hacia donde miro, si hacia la derecha o la izquierda, o si me toco la nariz estoy mintiendo. Esto no tiene mucha importancia. Bueno, entonces ahora pasamos ya a la tercera parte, ¿vale? Al final tendremos un tiempo de preguntas, porque quizás ahora tenéis alguna cuestión, pero lo dejamos para el final, para después de la entrevista. Entonces yo he querido, bueno, traeros aquí como una reflexión sobre el estado de ánimo que podemos tener
cuando estamos buscando trabajo no lo encontramos. La crisis emocional, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado esa etapa, o bien los que habéis acabado la carrera, que es un periodo de transición difícil, o bueno, simplemente sin haber acabado carrera, ¿no? Que vamos buscando, vamos buscando. Yo también he vivido esa etapa, es una etapa muy dura, sobre todo porque uno piensa que todo lo que ha estudiado no sirve para nada, o que toda su experiencia previa no le sirve, que has perdido el tiempo. Entonces, bueno, os he traído algunas recomendaciones para vuestro estado de ánimo que os puede servir, ¿no? Pablo Martínez, un psiquiatra español, comentó: un desierto en mi vida es un periodo en el que uno no sabe lo que está pasando, es un periodo sin sentido, injusto, incomprendido, inmerecido, en el que te preguntas ¿qué he hecho yo para merecer esta situación? Es un periodo más o menos largo en el que te parece que estás perdiendo el tiempo absurdamente y que da la sensación de que estás malgastando los años no haciendo nada. Yo os he querido traer esta foto, es la foto del desierto en Jordania, porque a veces pasamos por momentos en nuestra vida que son de vacío y yo, que he vivido la experiencia de no tener trabajo durante un tiempo, lo viví como un desierto, ¿no? Como un momento que dices, a ver, es que ya no sabes qué hacer. Y entonces el tiempo sin empleo podría ser igual que un desierto. Bueno, algunos secretos o algunas pautas para salir del desierto. Yo os quería dejar con vosotros 3 cosas. Por un lado, la paciencia, el saber esperar. Por otro lado, la confianza en uno mismo, y por otro lado, lo que se llama la resiliencia o la búsqueda de recursos en la prueba, es decir, saber superar todo lo negativo y ver una proyección hacia el futuro. Entonces, Pablo Martínez también decía: un sol que brilla siempre solo hace desiertos. Una persona que nunca tiene que esperar será siempre un inmaduro. Es verdad. Si no tenemos pruebas ni dificultades en la vida, no vamos a desarrollar la paciencia. Entonces, mirando desde el punto de vista positivo, cuando estamos buscando trabajo y no encontramos, es un desierto que nos permite desarrollar paciencia. Quizás en otros momentos de nuestra vida también la tengamos que desarrollar, pero como hemos pasado esta prueba, será más fácil. La paciencia es saber esperar, es una virtud que hay que desarrollar, no es innata. Vivimos en una sociedad que todo lo queremos en el momento, todo lo queremos espontáneo, y a veces incluso en los procesos de selección nos podemos impacientar, porque es cierto que a veces dices, es que yo necesito trabajar, que me da igual cualquier cosa, pero a veces nos impacientamos y hay puestos de trabajo que quizás son para nosotros, pero todavía no los hemos encontrado. Y hay otros puestos que simplemente vamos porque queremos un trabajo y ya está. Si tenemos la capacidad y la posibilidad de esperar, yo siempre digo que el encontrar trabajo es estar en el momento adecuado y en el lugar justo. Eso es difícil, pero llegará un momento que nuestras habilidades y nuestra experiencia la conocemos suficiente como para saber cuál es nuestro puesto adecuado. Entonces, es bueno a veces también saber esperar. Hay que ejercitarla y experimentarla, la paciencia, y se aprende a través del sufrimiento. El esperar y no tener trabajo, o sea, es sufrimiento, es paciencia también. Benjamin Disraeli, un estadista inglés del siglo XIX, dijo: el secreto del éxito en la vida de un hombre está en prepararse para aprovechar la ocasión cuando se presente. Es lo que os comentaba antes, ¿no? Que hay personas que tienen capacidad de vender su currículum y venderse ellos mismos a través de una entrevista. Y bueno, te pueden vender lo que sea, ¿no? Y hay otras personas que esta habilidad no la han desarrollado, deberían desarrollarla, pero sobre todo estar pendiente de cuál es la ocasión, porque yo ya me conozco, entonces sé que este puesto de trabajo no solamente tengo los conocimientos, sino que tengo las habilidades y esto es para mí. El segundo secreto, o el segundo aspecto, que es muy importante, es la confianza. Con confianza superas la ansiedad existencial de cada día, que nos lleva a preocuparnos de forma desmedida por las cosas importantes de nuestra vida. Sí que es cierto, es que sin trabajo pues no podemos comer, no podemos mantener a nuestra familia, pero hay que tener confianza, a pesar de que estemos en un periodo de búsqueda de empleo y nos cuesta. También es muy importante
que te conozcas a ti mismo, las aptitudes, los dones, las competencias, las habilidades. No puedes confiar en ti si desconoces cuáles son las habilidades. Bueno, esto os lo he dicho ya varias veces, ¿no? Ha salido mucho. Es que una cosa es que una persona sea experto por conocimiento técnico, pero es importante que tenemos habilidades innatas que también podemos desarrollar o descubrir. La verdad es que si no las conocemos porque no nos hemos autoevaluado o simplemente porque hay cosas que no vemos en nosotros, a veces es interesante que a personas cercanas a nosotros preguntemos cómo nos ven, ¿no? Cuáles son las capacidades que ven en nosotros que forman parte de nosotros mismos y que también podemos aportar en una entrevista. También sé optimista. A ver, es muy difícil ser optimista cuando llevas mucho tiempo, pero al final, bueno, quizás hay que darle una vuelta a la situación y pensar que cuando nos llegue ese trabajo deseado, pues que al final será una maravilla y será una situación estable. Y os lo digo desde mi propia experiencia, que yo viví muchos años sin un trabajo estable y llegó un momento pues que encontré el trabajo adecuado, ¿no? Y luego reafírmate con tus logros pasados, es decir, la confianza en uno mismo es, bueno, me cuesta mucho encontrar trabajo, pero hay otras cosas en mi vida que yo he hecho bien y esto me permite pensar en estos logros o que he conseguido que sea bueno y esto te ayuda y te da más optimismo. Y luego la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene la persona de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Es decir, es la persona que no tiene un bloqueo en su vida, sino que a pesar de lo que está viviendo, está pensando en el futuro, está, digamos, soñando, aunque ese sueño, o sea, si no soñamos, el sueño no se puede convertir en realidad, pero es bueno poder soñar para proyectar en el futuro. En ocasiones las circunstancias difíciles lo que permiten es desarrollar recursos que están latentes y que el individuo desconocía. Igual que os decía yo, a veces podéis tener habilidades que tiene que venir otra persona para deciros, oye, yo he descubierto que tienes una capacidad de habilidad social y de comunicación y de presentación al público que esto no lo tiene la mayoría. Entonces, a veces tenemos que pasar por situaciones desagradables para llegar a, digamos, sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros mismos y que nunca habíamos experimentado. Esos son recursos que están en nosotros mismos, ¿no? Porque quizás siempre he pensado que yo soy bueno para recursos humanos, pero resulta que no. Que yo también, o resulta que sí, pero no tengo esa posibilidad abierta para encontrar ese trabajo, pero me aparece otra posibilidad que, bueno, que me dejan trabajar en una empresa con otro tipo de perfil y yo no sabía que existía, pero ya por la fuerza, porque no tengo más remedio, pues tengo la posibilidad de trabajar ahí y descubro que es un recurso distinto y es algo que existe dentro de mi personalidad, ¿no? Es una competencia, una habilidad que me permite estar en este puesto. Y si no hubiera llegado hasta aquí, hasta esta situación de desierto, pues no lo hubiera encontrado. En la resiliencia está prohibido claudicar, es decir, hay que seguir buscando empleo activamente. Buscar empleo activamente, a ver, ahora que normalmente los currículums se cuelgan en las páginas web, bueno, quizás no hace falta tanto llevar el currículum en mano, ¿no? Según qué empresas, pero buscar empleo es otro empleo. Hay que activamente, la persona que está trabajando y quiere cambiar de puesto de trabajo, a veces es complicado porque no tenemos tiempo, porque requiere pues estar buscando, entrar en internet o ir a las empresas o hablar con gente, pero hay que seguir buscando. Después hay que aprovechar este tiempo para formarse. Fórmate en todo lo que puedas, te ayudará a buscar otras salidas. Como decía antes, a lo mejor estamos muy enfocados a un tipo de profesión, porque eso es lo que nos han enseñado, pero a lo mejor hay otra profesión que hacemos un curso en la oficina de empleo y resulta que nos damos cuenta de que estamos capacitados y a través de esto pues hay una proyección hacia el futuro. Entonces es interesante que utilicemos el tiempo lo máximo posible. Y después también la resiliencia, como es proyección hacia el futuro, consiste en buscar el ser diferente, prueba, da un paso diferente, sé creativo, arriésgate.
Hay muchas empresas, pequeñas empresas, que han surgido últimamente, pues eso, por la situación de desempleo. Entonces hay personas que han dicho, bueno, pues me voy a arriesgar a abrir un bar o una cafetería, y les está yendo bien. Claro, hay un riesgo al principio, sobre todo económico, pero a lo mejor era el sueño de toda su vida y antes no se atrevían porque simplemente estaban acomodados en su trabajo. Cuando ya no ha habido más remedio, pues han cogido y han dicho, yo voy a seguir para adelante y voy a arriesgarme. Bueno, y en principio, en cuanto a lo que es el contenido, ya hemos llegado al final. Os iba a proponer de bibliografía un libro. Este es el que os decía antes, que hay varios tipos de currículum. Es un libro que está publicado por David Ortega, que es director de Recursos Humanos en Catalunya Caixa, en Madrid. Y se titula ¿Y tú de mayor qué quieres ser? Dice 25 claves para acceder al mundo laboral. Aquí os da pautas, igual que os he dicho yo, cómo hacer un currículum, también cómo hacer una entrevista y bueno, y también da ánimo para salir de la situación de crisis emocional durante la búsqueda de empleo. Está dentro de una colección que se llama Excelencia y Trabajo y la editorial es Publicaciones Andamio y podéis encontrarlo a través de internet. ¿Vale? Entonces el siguiente paso es que vamos a hacer lo que se llama un roleplay. Un roleplay es una especie, bueno, de teatro, por decirlo de alguna manera, en la que vamos a analizar un